Porque entonces, en vez de estar haciendo críticas a películas, estamos haciendo un baremo de que como la noche anterior pillé una ETS, esta seguramente mira mejor. Muy buenas a todos, somos Rete y Síncope. O lo que quiera de ellos, porque estamos totalmente de resaca después del rodaje de una parte de Branquias. Porque para el que no lo sepa, hemos estado 3 días, 45 horas trabajando en la película Extrema que os traeremos junto a Miquel Valert. Si nos seguís por redes sociales veréis algunas fotos del making of y este miércoles tendréis un directo en Instagram donde hablaremos de estos 3 días de rodaje. Pero bueno, eso será para 2025, ahora vamos a hablar de otras cosas. Pero hoy se viene algo importante, ya que ha salido The First Omen, la película de la profecía, la película de la precuela de la profecía. Una película que a nosotros desde el principio nos daba buenas sensaciones, sí, nos traía buenas vibras, más que nada por las imágenes o el teaser que se pudo ver al principio, y sobre todo cuando nos enteramos quién iba a ser la protagonista, Nell Tiger Free, que es la protagonista absoluta o una de las protagonistas de la serie de Servant, una actriz que por lo que sea desde el principio nos ha conquistado. Una película que la mayoría pues ya estaban detractores, vaya mierda, porque vamos a ver esta película, que la profecía es un clásico, que no se pueden tocar los clásicos, y que al parecer la mayoría han tenido que tragarse sus palabras porque se ha declarado uno de los mejores remakes que se han hecho de un clásico de los 70. Sin ser un remake literalmente, pero bueno, se entiende que pertenece al universo de la profecía de Omen y que de alguna forma pues es una secuela aunque sea anterior. Esta película de 2024 de 2 horas de duración de 120 minutos está al cargo de la directora y guionista Arkasha Stevenson, que por lo que hemos visto tiene 2-3 películas, alguna más menos conocida, sí que ya estaba trabajando en el tema del terror, por lo tanto sabía lo que hacía con The First Omen. Igualmente este ha sido su debut como directora, un primer largometraje absolutamente dirigido por ella, y que ya os digo que se nota que esta chica tenía unas poquitas tablas o al menos una base en lo que respecta al terror. Decir que sí que es cierto que merece la pena que reviséis The Omen de 1976, la primera película, para poder ver esta, ya que tiene muchísimas referencias, y es divertido ver cómo el camino que lleva esta cinta nos llevará a lo que conocimos del clásico, ya que esta película se ambienta en esa Roma de 1971 que nos presentaron al principio de The Omen. Hay unos cuantos guiños al clásico de la profecía y creo que es interesante ver la sensación atmosférica similar que comparten ambas pelis, así que literalmente no es necesario haber visto la profecía de 1976 para entender esta, porque esta además es una precuela, pero sí que es bastante interesante tener las dos más o menos actuales. En esta precuela conoceremos a una novicia, una joven estadounidense que llegará a un orfanato de niñas, el cual también sirve para que mujeres solteras den a luz a los niños y directamente dejarlos allí. Esta novicia se llama Margaret, será una de las protagonistas de la película y su objetivo principal será tomar sus votos en ese orfanato convento. Cuando llegue allí y a medida que vaya avanzando la película se dará cuenta que hay una conspiración muy grande alrededor de la iglesia y sobre todo alrededor de la figura del anticristo, del nacimiento del anticristo. Vamos a hablar un poco ya de The First Omen y qué nos ha parecido, porque sí que es cierto que Síncope y yo íbamos con bastante hype a ver esta película, con bastantes ganas, y ojo, no nos ha decepcionado. Es una película que ya os digo, para los que no la habéis visto, que merece la pena ir a verla al cine. Es una peli que ha cumplido lo que prometía, pero sí que es cierto que creo que la gran maravilla que ha creado en cuanto a la crítica es a raíz de todas las malas películas que está habiendo últimamente, sobre todo en este ámbito religioso. Porque incluso mientras estábamos viendo los trailers previos a ver la película, nos salió otro tráiler de otra novicia en un convento. Y ese tráiler era de Immaculate, una película que más o menos tiene alguna base similar alrededor de la gestación de una novicia, con un ambiente y una atmósfera bastante dirigida al terror, muy estudiada con respecto a su fotografía. Vamos, que son dos películas que parece que van a ir de la mano, o que al menos la crítica ya las ha puesto de la mano. Además de que ya sabéis que es que no dejan de salir las mismas películas repetidas de la misma temática: Deliver Us, El último exorcismo, Hermana Muerte, La Monja 2, Exorcismo del Papa, un montón de películas de la misma temática, y por eso The First Omen, al ser algo distinta, ha creado esa nota tan alta al espectador. Pero aquí es donde yo quiero llegar. Sí que es cierto que a mí la duración de 2 horas de película se me ha hecho un poquito excesiva. Y creo que ese es uno de los handicaps que ha jugado en su contra, al menos para nosotros. Su duración se nos ha hecho un pelín larga, quizás le hubiéramos quitado 20 o 15 minutos. Sí. Y es que la historia ya la sabemos, ya la percibíamos, es relativamente
relativamente previsible y no lo considero eso un error, ni tampoco un defecto, pero sí se siente sobre todo con respecto a la duración. Y quizás ese sea el único fallo o el único peso negativo que así a términos generales tiene la película. La primera hora de película es muy introductoria, con esta novicia, con el convento, presentándonos a algunas monjas y además siendo redundantes en lo que ya conocemos de la profecía. Que es cierto que habrá personas que quizá vean esta película sin conocer la historia previa, pero si estamos haciendo una precuela a la película anterior, creo que es responsabilidad del espectador buscarse la vida para conocer esa historia y la película ir un poquito más al grano. Bueno, es lo que a veces hablamos, ¿no? También estas películas están dirigidas quizás a captar un nuevo público que en su momento no ha visto la profecía, que no le apetece ver una película de 1976 y que quizás viendo esta pues se anima a verla, más que nada para saber cómo continúa la historia. Además, toda esta primera parte también viene aderezada de algún que otro jumpscare que me ha parecido que rompía el tono de la película, que era más como la profecía, con ese ambiente de conspiración, de suspense, además de varios momentos, como he dicho al principio, de homenaje a la antigua, como el momento de la niñera en la fiesta de Demian, o la del periodista Jenkins en ese momento Destino Final, que en esta película veremos esas escenas muy parecidas. E incluso nuestro amigo el padre Brennan tendrá un papel relevante con la propia muerte que tuvo él en la película del 76. A mí estos pequeños guiños me han gustado mucho, son pequeñas referencias que no se sienten forzadas, que no se sienten mentiras con calzador y quien no ha visto la profecía entiende, comprende y sobre todo lo valora. Quien no la ha visto sigue siendo escenas buenas que forman parte de la película y punto. Y por quitarnos ya todo lo malo que le hemos visto a la película, voy a comentar también el personaje del padre Brennan, un personaje que aquí a priori pues parecía que lo presentaban como un poco secundario para unir quizás la historia de la profecía del 76 y que he sentido que ha estado demasiado metido en la película. Es como que era el personaje que iba advirtiendo a todo el mundo, tanto en la profecía original como en esta precuela. He sentido como que sobraban parte de sus escenas. Y no sé si a alguien más de los espectadores, del público de los que nos veis, le ha pasado algo similar. Pero he empezado la película con este personaje que me hacía gracia verle la película y que me daba como nostalgia o cariño para después acabar la película con qué pesado es el padre Brennan. Un montón de escenas de relleno, incluso alguna justificada solo para un montón de escenas de relleno que realmente muchas de ellas solo eran para justificar que ya están preparando una nueva película de The First Omen. Pero antes de meternos a hablar un poco con spoiler, quiero también hablar por supuesto de todas las cosas buenas que tiene la película, que son muchas, sobre todo la protagonista Nell Tiger, que no nos ha decepcionado para nada, se come la película, es la protagonista absoluta y lo hace de 10. La ambientación a nivel de terror, a nivel estético, la cinematografía de planos, de paleta de colores, de luces, de vestuario, de música, una música alucinante que recuerda muchísimo también a ese rollo tenebroso y siniestro de la profecía. Incluso ha habido melodías que por supuesto hemos distinguido de la original y ese aire turbio que se respiraba en todo momento a lo largo de toda la película y que nunca ha decaído. Además que Nell Tiger tiene varias escenas que se nota que hacen homenaje a Andrzej Zulawski, a Posesión de Andrzej Zulawski. Momentos obvios, diría que hay dos concretos en la película que son calcos clavados a la otra película. Su actuación es maravillosa, pero sí que es cierto que a mí el personaje me ha parecido que ha ido decayendo. Un personaje que ha ido decayendo por la conveniencia del guión. Una película que sí que tenía un concepto muy bueno entre manos, una directora que ha sabido cómo dirigir la película, cómo escribir parte del guión, pero que no ha sabido cómo llevarla a 2 horas de duración. Que aquí es donde hablábamos antes, esas 2 horas se han hecho eternas por varios momentos de la película donde la conveniencia era parte de la película. Pero la conveniencia, no os equivoquéis, no alargar la historia porque sí, sino alargar la historia para utilizar esta película como un negocio, para hacer una segunda parte de esta precuela de la profecía, no hacer una unión de esta con la original de 1976, que en nuestra opinión es lo que tenía que haber sido. Hay mucha previsibilidad en esta cinta, hay un montón de momentos que dices, es que ya sé lo que va a pasar. Además de una sobreprotección de ciertos personajes, que en la original precisamente el encanto estaba en que no sentías eso, cualquier personaje podía morir. En esta estaba claro quién va a sobrevivir, qué va a ocurrir al final, además de romper para mí con algo que la clásica hizo muy bien. Aún así, repito, no creo que sea una mala película, creo que la directora se ha atrevido con escenas muy fuertes, como algunas de partos y con vaginas en primer plano. Escenas que, para los que no lo sabéis, tuvo bastante problema con ellas, bastantes conversaciones con productoras por el tema de la clasificación y que al final consiguieron meter en la película que se vieran como la directora quería y conseguir simplemente una calificación para mayores de 18 años. Así que en ese sentido he leído por ahí que es una película de body horror, tampoco vayáis con ese concepto porque no es una película
película de body horror, a pesar de que, como decimos, tiene escenas bastante turbias, bastante explícitas, en un buen primer plano y sobre todo con buenas prótesis y con maquillaje. Lo único malo, el fuego, como siempre. Sí. Está muy mal hecho el fuego, pero como todas las películas modernas últimamente hacen con el fuego. Siendo sincero, y esto os lo digo aquí delante por primera vez, la verdad que tenía muchas ganas de hablar de la primera profecía antes de verla. Creía que sería una película que me daría mucho para hablar y lo que me está causando es bastante indiferencia. Ni mal ni bien. Acabamos la película, estábamos en el cine y le dije a Síncope, pues bien. Tampoco creo que haya sido la película que recordaré ni volveré a ver jamás, pero tampoco creo que haya sido el desastre que podía haber sido. Desde luego, comparando con todos los remakes, secuelas, precuelas y universo que han estado creando de clásicos como El Exorcista, etc, esta es desde luego una película más que digna y muy bien hecha, de lo mejor que se ha hecho en torno a eso. De ahí a decir que esta es la mejor película de 2024 que hemos visto hasta ahora, creo que queda bastante lejos. Si solamente nos referimos a las pelis que hemos visto en el cine, pues probablemente para muchos sí que lo sea, pero hay muchas más películas aparte de las que se estrenan simplemente en los cines. Y tampoco os dejéis guiar por youtubers o tuiteros que ensalzan y que exageran demasiado las opiniones de esta película por X motivos, porque una vez más siguen utilizando exactamente las mismas palabras que parece que les han pasado con un guión. Fiaros de vuestra opinión, ir al cine, valorarla y verla. Y sobre todo, no valoréis una película porque hay otras peores detrás. No. Esta película es independiente de todas las demás que habéis visto. Si El Exorcista fue una mierda, Horror Park fue una mierda, Imaginary fue una mierda y Buckhead fue otra mierda, no implica que The First Omen tenga que ser mejor. Cada una es una mierda por su lado y The First Omen es buena o mala independientemente de todo el resto que ha salido. Porque entonces, en vez de estar haciendo críticas a películas, estamos haciendo un baremo de que como la noche anterior pillé una ETS, esta seguramente mira mejor. La cosa es que no podemos hacer un top de los mejores estrenos en el cine y pretender colar esa opinión como que hemos visto la mejor o la peor película de 2024. Por eso, y antes de que Síncope nos diga cuál ha sido su escena favorita o alguna cosa que quiera recalcar, yo os digo que le voy a poner un 6,5. La voy a probar, está bien, repito, una película que bien alto. recomiendo ir a ver al cine, sobre todo para la gente que va poco al cine y que quiere solo un entretenimiento de una película decente. Y si no, también podéis esperar que salga en Disney Plus, porque esta película es de Disney, saldrá en cualquier momento y la vais a disfrutar tal cual en casa. Yo le voy a poner un 7, a mí me parece una película notable, una película de calidad, una película como debe ser, con su paleta técnica, con su cinematografía, una película hecha con gusto, con elegancia, con una banda sonora brutal, con un elenco de actores más que digno y sobre todo una protagonista maravillosa, con escenas que voy a recordar siempre, sobre todo el momento donde ella sale del coche y donde ya se ha descubierto todo el pastel antes de entrar a esa iglesia, de hacer esa especie de rito satánico, y también el diseño de la bestia, del chacal, que ojalá se hubiera visto un poquito más, pero entiendo que la película priorizaba la elegancia y otras cosas y no ser demasiado explícito en esto, así que entiendo el recurso y la intención, aunque para mis adentros me hubiera gustado verlo más. Así que no sé si tienes algo más que añadir. Pues sí, quería hablar de un poquito con spoilers, sobre todo del tema del final, y para que se nos entienda un poco a qué achacamos ese exceso de duración, que en mi caso sobre todo es por el tema del final. Un final que lo he sentido un poquito alargado y que me hubiera gustado más y simplemente hubiera acabado como empieza la original de la profecía. Nuestra protagonista muerta y punto. Aquí le he sentido alargado, en una cabaña y alejada del mundo, con Carlita, con la niña melliza del anticristo ya un poquito crecida, aisladas del mundo, y de nuevo con el padre Brennan, que aquí es donde le he cogido manía al personaje, avisándoles de que viene el obispo, el sacerdote, el mandamás de la iglesia, a por ellos porque se han enterado de que están vivas. Ese momento heroico de Carlita salvando del fuego y del incendio a Margaret y a la niña, también me ha parecido un poquito demasiado recrearse en alargar un final que para mí al menos no era necesario. Creo que este final va dirigido a sacar pasta al negocio de la película, pero no tanto a satisfacer al espectador ni tampoco a la historia. A eso también va achacado la cierta previsibilidad, y también creo que lo que ha comentado Rotten de proteger a algunos personajes en la película, porque sabíamos desde el principio que a Carlita no le iba a pasar nada. Algo que me ha sorprendido es el tema de los mellizos. Quizás sí que se comenta en la Profecía 2 o en alguna de las secuelas de la original, pero en la original, hasta lo que yo recuerdo, eso no se comenta, y creo que es algo nuevo que la precuela ha inventado, con una finalidad de nuevo puede ser de alargar una historia para sacar pasta. A mí me han sobrado escenas sueltas durante la película, porque sí que es verdad que mientras la estaba viendo había momentos que di cabezadas en el cine, o sea, se me cerraban los ojos de la pérdida de interés que tenía en ciertos momentos, ninguno concreto exactamente, pero sí donde el final, como dice Síncope, aparte de la escena del padre Brennan, toda la escena de la secta, una vez le han abierto el estómago y le han sacado
y le han sacado a los niños eso de que se lo vuelvan a coser, que pida coger al niño. Sí, una madre debe estar con su hijo, que den a entender que esa señora es la madre de Margaret y que el otro se acerque para que lo apuñalen. Esas son las cosas que a mí me molestaron, me parecían inconvenientes. Y luego Luz, la compañera de cuarto, la otra novicia, que ya le hemos visto tomar los votos y que también está metida en el ajo, apuñale de la nada también a la protagonista. ¿Para qué si no va a morir? No sé, eso es un poquito lo que a mí más me ha pesado de la película, lo que más me ha disgustado y lo que quizás haga que para mí sí que no sea la mejor película de 2024 de lo que llevamos de año. Y para los que habéis llegado hasta aquí y habéis aguantado todo nuestro tostón, hacérnoslo saber poniendo en la caja de comentarios un emoji de una monja. Y por todo eso y mucho más, muchas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope. ¿Cómo se ve, tío Roten? Estar atentos a las redes sociales porque se vienen más cosas sobre branquias y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.